José Antonio Kast está muy bien encaminado, probablemente será el próximo presidente de Chile. Sin embargo, cuidado, todavía queda un largo trecho por recorrer y el candidato tiene debilidades, algunas de menor importancia, otras potencialmente peligrosas. Lo analizaremos acá en detalle a continuación. No, así que vamos a aprovechar esta semana de definiciones de listas parlamentarias, ¿no? Ahí cagüines, movimiento social cristiano por aquí, amarillos por allá, weón, que se cagaron a Gustavo Gatica, weón, ya. Para hablar de la candidatura de José Antonio Casos, candidatura que está muy bien aspectada, tiene bastante fortalezas, pero también tiene algunas debilidades. Y eso es lo que me interesa comentarles en este video. Sin más preámbulo, partamos con la primera debilidad que tiene José Antonio Cast: poca experiencia en gestión. Yo creo que las debilidades hay que comentarlas en tres categorías de análisis diferentes. La primera es el análisis, por así decirlo, objetivo de si existe o no existe esta debilidad. El segundo, la segunda dimensión de análisis es qué es lo que percibe la ciudadanía respecto a esta debilidad. Y tercero, si a la ciudadanía le importa o no la debilidad. Son tres categorías de análisis, ¿no? Entonces, para mí, la primera debilidad es la poca experiencia en gestión. El contraste con Evelyn Matei es particularmente débil para el candidato, ¿no? Que básicamente ha sido diputado y no mucho más, y no sabemos exactamente qué hizo como diputado. En cambio, Evelyn Matei fue senadora clave durante la transición para alcanzar acuerdos importantes, después fue ministra del Trabajo, después fue alcaldesa de Providencia por 2 periodos, ¿no? Incluso creo que Janet Jara tiene más que mostrar que José Antonio Cast en materia del ejercicio del poder, ¿no? Más allá de que uno pueda criticar o no la solidez técnica de las reformas que se aprobaron en su cartera, el hecho es que sí, como en su rol de mediadora, logró poner de acuerdo al oficialismo y a la oposición, o aparte de la oposición, en más de una oportunidad, ¿no? 40 horas, sueldo mínimo, pensiones, etcétera. En cambio, José Antonio Cast, la experiencia que le podemos dar es su gestión política del segundo proceso constituyente, que no fue buena. Ahora, tampoco creo yo que haya sido espantosa su gestión política, el segundo proceso constituyente. Pueden leer el detalle en mi blog, link en la descripción, pero lo voy a resumir así como muy a la rápida, porque yo creo que el problema de José Antonio Cast en el segundo proceso constituyente fue más bien su oportunismo, más que su mala gestión. El oportunismo les petó en la cara. Recordemos que el julio del 2022, Chile Vamos decide en la franja prometer una buena y nueva constitución, es decir, se compromete a una nueva constitución aunque gane el rechazo, y el Partido Republicano se sumó a esa franja. Nadie obligó al Partido Republicano a sumarse a esa promesa. Resulta que después, en diciembre del 2022, el Partido Republicano decide desconocer esa promesa, y por alguna razón que yo desconozco, la mayoría de los votantes de la derecha apoyaron al Partido Republicano en esta empresa de desconocer lo que habían prometido en julio del año 2022. Bueno, en mayo del 2023, este oportunismo es recompensado, pero vaya ironía de las historias, demasiado recompensado, y pasa a ser un problema para José Antonio Cast, porque resulta que ahora él queda con poder de veto en el proceso constituyente, es decir, el Partido Republicano tiene la sartén por el mango, al menos para efecto de vetar. Y después tuvo que llegar a acuerdos con Chile Vamos y la comisión de expertos en algunas materias. Bueno, la cosa es que en diciembre del 2023, José Antonio Caz trató de darse vuelta la chaqueta, porque el diciembre del 2022 nos había dicho que la constitución no iba a mejorar los problemas de los chilenos, y en diciembre del 2023 nos estaba diciendo que la constitución era clave para mejorar la seguridad. Eso no convenció a la mayoría del electorado,
Así que bueno, eso es básicamente a grandes rasgos el resumen de lo que fue el 2023 y yo creo que acá sí pagó costos José Antonio Cast al respecto, pero estos costos fueron pagados en términos de más de eficacia electoral. Es decir, lo que el electorado de derecha le cobró a José Antonio Cast no fue desperdiciar una oportunidad histórica para tener una constitución de derecha validada democráticamente en las urnas. No, porque si fuese eso, yo creo que José Antonio Cast hoy día no sería viable como candidato. Lo que la derecha le castigó a José Antonio Cast fue haber perdido nuevamente la elección y eso trajo dudas respecto a su capacidad de ganar la segunda vuelta del año 2025. Y tras ese proceso constituyente, Matei se consolida la pole position porque durante el proceso constituyente, creo yo, ya que Kast había desgastado y estaba comenzando a desgastarse, ya una vez que concluye el proceso constituyente, ya definitivamente Evelyn Matei queda con la pole position. Y si Evelyn Matei en su pole position ella hubiese jugado en sus fortalezas, probablemente sí hubiese podido diferenciarse de Kass como, bueno, yo fui buena alcaldesa de Providencia y este buen gestionó como el pico el proceso constituyente. Y podría haber hecho ese contraste por alguna razón que desconozco. Evelyn Matei dijo, como voy a ir donde Chechirán y decir cosas pinochetistas. Y bueno, el resto es historia. Entonces, ¿cuál es mi análisis de las implicancias de esta debilidad? A ver, creo que efectivamente el currículum de José Antonio Cast es notoriamente más débil que el de Evelyn Matei, más débil que el de Janet Jara. Creo que los votantes están al tanto de esto, creo que le dan cierta importancia, pero no lo consideran mayormente relevante. Es decir, no van a dejar de votar por José Antonio Cast porque no sea el candidato más experimentado del mundo. De hecho, también eso también en ciertos sentidos incluso esta debilidad también es, por así decirlo, una fortaleza, porque esto lo hace parecer como alguien más nuevo, como alguien no tan tradicional, como alguien que no es parte de la política de los mismos de siempre, ¿no? Ahí en el video que subí de París y algunos comentaban como, oh, en París y no es lo mismo de siempre. Entonces, el no formar parte, el no tener experiencia en cargos gubernamentales por parte de la ciudadanía es visto incluso como una virtud. Yo creo que esta hebra no es la hebra que va a hacer que Cast pierda la elección. Vámonos con la segunda debilidad de José Antonio Cast. La segunda debilidad de José Antonio Cast, el problema de las fake news. Bueno, primero, ¿es efectivo que José Antonio Cast tiene este problema o no? Nos faltan antecedentes, sabemos que hay indicios que muestran que el Partido Republicano tiene conducta más sucias que sus adversarios, pero no es algo que tengamos como evidencia concreta que podamos mostrar. Así que no, nosotros no podemos saber si en realidad José Antonio Cast cae o no cae en fake news. No que no confundamos esto con la demagogia propia de la política, pues, weón. Que todos son demagógicos, todos exageran lo que dicen sus adversarios, lo interpretan de manera muy poco caritativa, etcétera. Eso es parte del ejercicio de la retórica, de la política, ¿no? Yo creo que esto pudo haber sido una debilidad súper importante para José Antonio Cast. De hecho, cuando Evelyn Matei anunció querella contra José Antonio Cast, yo dije como, acá la derecha puede perder las elecciones. Para mí fue así de importante este flanco que en algún momento se abrió. Sin embargo, esto se ha ido diluyendo, ¿no? Esto ya lo expresé en otros videos, pero lo voy a repetir para efectos de este. Por un lado, Evelyn Matei se vio presionada por los empresarios, por su mismo partido, por parlamentarios que se pusieron nerviosos para bajar considerablemente el tono. Es decir, Evelyn Matei no explotó esta hebra. Quien pudo haber explorado la hebra del era entonces el oficialismo,
Pero el oficialismo de manera inexplicable, yo sigo sin entender esto y esta va a ser la tercera vez que lo digo en solo 3 semanas, yo no puedo creer que el oficialismo, en vez de hacer mierda a José Antonio Cast por esta huevada de la fake news, lo que hayan hecho es prestarle ropa. No le quisieron, no es que le prestaron ropa, no es que dijeron Cast, Cast, ra, ra, ra. Pero lo que hicieron fue enturbiar las aguas y empezar a decir como, Matei critica las fake news de Cast, pero miren, la UDI está diciendo ironías. Está siendo irónica con Cataldo, está siendo irónica con Cataldo, y las fake news de Cast es lo mismo que las ironías de la UDI, y básicamente, weón, en vez de explorar la hebra para descarrilar al candidato que va ganando, se pusieron a pelear con Matei de manera increíble. Es que yo no puedo creer que hayan sido tan ahueonados, pero lo fueron y vaya que le sirvió a José Antonio Cast. Ahora los parlamentarios del oficialismo anunciaron, ya denunciaron la weá, pero ya perdieron la weá, po. Si tenían el envión y los sacos de hueá, gastaron la energía en huevear a Matei en vez de huevear a Cas. O sea, como que los culiados todavía siguen trabajando como con la Academ de marzo, weón. Cuando era Matei la que iba primera. Pero bueno, la huevada es que yo creo que esto para José Antonio Cast es un respiro considerable y yo creo que esto al electorado le importa. Creo yo que ataca fuertemente los atributos de José Antonio Cast si el electorado considerase que esto es efectivo. Pero la realidad es que no hay pruebas concretas, el mismo oficialismo se encargó de diluirlo de manera imbécil y la verdad es que yo creo que esto solo va a reflotar si sale un reportaje extremadamente sólido, es decir, no sé, si sale un reportaje de Ciper donde estaba puta Arturo Esquela, weón, diciéndole, weón, al bot de Cas como ya, weón, edita la weá para que parezca que Maltei tiene Alzheimer, si aparece eso, bueno, ahí yo creo que estamos en un escenario donde cambia el tenor de la elección, compromete el triunfo de Cas, habrá que hacer video de emergencia, etcétera. Pero mientras no esté ese reportaje de CIPE donde Arturo Escla está hablando con el bot, creo que esta huevada ya fue, creo que esta debilidad no va a descarrilar a José Antonio Cast. Ahora vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Sectarismo y estimada audiencia, esta es la debilidad central, a mi juicio, que tiene José Antonio Cast. Bueno, ya he reiterado en múltiples videos que me parece que para Cast puede ser un problema su postura tan contraria a todo tipo de acuerdo, incluyendo la reforma de pensiones, porque en enero y en febrero fue grito y plata oponerse a reforma de pensiones, porque en enero y febrero los que estábamos pescando esta huevada éramos los duros de siempre. Y en los duros de derecha se vibró profundamente con la idea de que no había que ceder nada en reforma de pensiones. Cast armó un boliche con esas vibras. Evelyn Matei se puso nerviosa y podemos decir que en el fondo ese fue el comienzo de su descarrilamiento. Pero resulta que en septiembre la gente va a recibir plata debido a la reforma de pensiones. Plata constante. Y ahí Janet Jara va a poder decir, oigan, pero weón, José Antonio Caz estuvo en contra de esta weá. Ya, entonces ahí, pero más allá de eso, podrá decir cómo José Antonio Caz pretende gobernar Chile si no es capaz de alcanzar acuerdos. Eh, pero yo creo que acá, entonces, yo creo que es una realidad que José Antonio Caz ha sido algo sectario en su actuar político. Eh, y yo creo que hay un tema, fíjense ustedes, que creo que podría complicar más a José Antonio Caz, que es una hebra que creo que no has explorado nada en la campaña, más allá de que Matei lo dijo en una entrevista, pero yo creo que ya el oficialismo tiene que empezar a correr riesgos.
Y tiene, por eso yo creo que el oficialismo tiene que, weón, apostar su éxito electoral en la reforma de pensiones, para que ellos estén a favor, José Antonio Cast en contra, y ahí por ahí armar un boliche. Fíjense, ¿saben qué es lo que otro que yo creo que exploraría si fuese el oficialismo? La Comisión por la Paz y el Entendimiento, que ha pasado relativamente piola. De hecho, yo en este canal no la comenté porque no es algo que le estoy tan familiarizado, es un tema medio técnico, más específico del centro sur, que tampoco yo soy de Santiago. Sin embargo, creo que acá hay suficiente carne para armar un boliche. A ver, primero recordemos que este organismo, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, es oficialmente un organismo transversal que pretende resolver disputas en la región del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, ¿no? Como diría Isquia Siches en calidad de ministra del Interior, el Gualmapu. Bueno, la cosa es que esta Comisión por la Paz y el Entendimiento era una comisión transversal, que tuvo 8 miembros. 7 de estos 8 miembros estuvieron de acuerdo con las conclusiones de esta comisión, siendo el único opositor Sebastián Nevallán, que representaba a los agricultores de Victoria Mayeco, que es la parte norte de la Araucanía, que es la parte más facha de la Araucanía. Y interesante es quienes estuvieron a favor de estas conclusiones, destacando a Alberto Moreno, factotum del piñerismo, ministro de Relaciones Exteriores, creo, y después del Desarrollo Social. Y más interesante todavía, Carmen Aravena, doña Carmen Aravena, senadora en ese entonces del Partido Republicano, presionada a renunciar después de que ella se haya manifestado a favor de esta Comisión por la Paz y el Entendimiento. Ahora, ¿cuál es lo hermoso de todo esto para el oficialismo? ¿Y qué es lo complicado para Kast? No es necesario entender qué pasó en esa comisión y saber sus pros y sus contras. Yo no lo sé. Obviamente algo me informé, weón, porque estoy muy metido en esta weá, pero tampoco estaría en condiciones, por ejemplo, de hacer un video de 25 minutos donde analizo pros y contras y qué me parece la weá. Pero más allá de eso, no es necesario comprender lo que ni siquiera es necesario saber de qué se. Lo único que tenéis que saber es que es una comisión cuyo objetivo es resolver la cagada que hay en la Araucanía y que en esa comisión habían 8 hueones, solamente uno estuvo en contra, que es un agricultor muy facho, y había una senadora del Partido Republicano que de buena fe dijo, Dios, ¿sabéis que esta weá, lo que se hizo acá está bien? Y que José Antonio Caz dijo, no, eso está mal. José Antonio Cast busca boicotear el trabajo de esa comisión transversal. Entonces, al parecer, José Antonio Cast no cree en las comisiones transversales. Esto yo creo que sí es una debilidad de José Antonio Cast. ¿Por qué también creo que a Jara le serviría instalar esta web? Matei no lo va a instalar porque ya Matei está hecha mierda, ya sus parlamentarios están cagados de susto, ya los empresarios le dijeron que no podía putear tanto acá, ya cagó Matei, ya, chao Matei. Pero yo creo que si tú instalas esto en la agenda, la prensa te va a seguir, te va a seguir. Y en este caso lo que le sirve a Janet Jara es que la prensa, el establishment, va a apañar. No va a apañar a José Antonio Caspo, weón. No lo va a apañar porque Alfredo Moreno estaba a favor del resultado de esa comisión. Entonces tú tienes que instalar que este weón es sectario y que este weón no alcanza acuerdos. Sectario, ¿cuál es la palabra que yo usaría? Algunos me dicen, oye Álvaro, ¿tú crees que en el oficialismo vean tus videos? Yo creo que no los ven, pero vamos a hacer una prueba. Lo que yo haría es, yo diría que Kast no sabe trabajar en equipo. Ese es el mote que yo le pondría a José Antonio Kast.
no sabe trabajar en equipo y acá tenemos evidencia de que no sabe trabajar en equipo. Uno, las pensiones. Dos, Comisión por la Paz y el Entendimiento. Hubieron 8 hueones. 7 están de acuerdo con lo que pasó. José Antonio Caz dice no, la hueá vale callampa. Perfecto. ¿Cómo él va a resolver el problema? Entonces, encontrándole la razón al agricultor facho. Todos los demás piensan distinto y el hueón con ese hueón va a arreglar la hueá, la cagada que tiene la Araucanía. Yo creo que el oficialismo acá el oficialismo se arriesga mucho. Pero yo creo que la situación está ahí. Ahora, entonces esto, porque acá ya empezamos como esta debilidad, yo creo que sí es importante para CAS, porque yo creo que en este momento, fíjense qué es lo que creo yo. Yo creo que esta debilidad es real y esta debilidad lo puede golpear contra los electores blandos que van a decidir quién gana la elección. Sin embargo, yo creo que los electores blandos no están conscientes de lo sectario que es Cast. Entonces, si tú eres el oficialismo, tú tienes que gastar todos tus recursos comunicativos en comunicar que este hueón es sectario. Entonces, como esta es la primera debilidad importante que creo que tiene José Antonio Cast, acá es donde empezamos a jugar ajedrez. No sé si ajedrez, no sé si la política chilena da para ajedrez. Conecta 4, ya, el conecta 4 de la política chilena. ¿Cómo se defiende Cast si lo atacan? Yo creo que José Antonio Cast tiene que decir que él no está en contra de los acuerdos. Esto es lo primero que tiene que decir. Yo no estoy en contra de los acuerdos, pero estoy a favor de los buenos acuerdos, que es la cuña que él siempre suele usar. Y entonces, por ejemplo, si le sacan la Comisión por la Paz y el Entendimiento, ¿qué es lo que haría yo si fuese José Antonio Cast? Yo me agarraría de una weá técnica y diría, no, no, pero es que en este punto, una weá súper técnica, súper complicada, estamos en desacuerdo. Porque José Antonio Caz, la verdadera razón por la cual José Antonio Caz está en contra de la weá es porque el weón intuye que puta hay una masa de weones fachos, weón, que le quiere negar la sal y el agua al gobierno porque lo odian. Entonces Caz constantemente le ha dado a ese público fiel lo que quiere. Pero él no puede decir eso públicamente, entonces tiene que inventar cualquier weá para decir como no, lo que pasa es que acá tenemos este acuerdo técnico y lo que pasa es que acá a la derecha le cede mucho a la izquierda y la weá, ya. Y por ahí podían turbiar las aguas. Eh, entonces ahí, ¿cuál sería la réplica del oficialismo? El oficialismo ahí tendría que decir como, weón, pero estáis como el Mati Fernández, pues, weón. Siempre pasa algo, siempre hay alguna razón por la cual tú no podís llegar a un acuerdo. Nunca estáis a favor de los acuerdos. Siempre hay algo, alguna huevada que no te gusta. Entonces ya me parece que entonces el problema no es la hueá en particular, el problema es que a ti te gustan las huevas a tu pinta o si no, no. Entonces, ¿cómo vas a ser presidente de Chile? Y eso yo creo que por ahí lo pueden instalar y yo creo que ahí José Antonio Cast tiene que morir con el relato de que él está a favor de los acuerdos, pero no a favor de los malos acuerdos. Yo creo que hay, e incluso yo creo que ahí José Antonio Caz debería sacar, weón, su historial como diputado, así, porque yo estoy seguro que, weón, como diputado de la República votó, weón, bastante progre. Por de pronto, puede que el weón haya votado, no, no lo sé, pero en volar, weón, por ejemplo, votó a favor de la reforma tributaria de Bachelet, cuando después de que se arregló en la Cámara. O sea, perdón, porque en la Cámara se votó una, después en el Senado negociaron con la derecha y la arreglaron, ya, no sé. Entonces ahí José Antonio Caz debería como él mismo buscar como sus votos más progresistas como diputado y empezar como a sacarlos. Como, eso sí, eso lo tiene que hacer más encima de la elección porque tampoco quiere que Kaiser crezca, pero ya, ahí tiene que navegar eso con cuidado. Así que ahí podría José Antonio Caz usufructar de aquello, ¿no? Y de hecho creo que hoy día José Antonio Caz instaló una temática en un foro que no sé si le conviene tanto, que él dijo que el Congreso no es tan importante porque igual podía ser weá desde el Ejecutivo, lo cual es cierto, es verdad, es una afirmación que desde una perspectiva constitucional es cierta, lo que dijo Cast es jurídicamente correcto.
Sin embargo, yo creo que le abre un flanco para que le digan como, weón, este weón quiere hacer las weas a su pinta, este weón no sabe alcanzar acuerdos y hay toda esta cantidad de evidencia que no sabe alcanzar acuerdos. ¿Quiénes han sido los tres militantes más importantes de los tres aliados más importantes de José Antonio Caz en el Partido Republicano? Kaiser, Rojo Edwards, Teresa Marinovich. Ninguno de los tres hoy día está con él. También tenemos a Carmen Aravena, que ya la mencionamos, que yo creo que, bueno, Carmen Aravena salió muy mal del Partido Republicano. A mí me llama la atención que el oficialismo no haya explorado más esa hebra. Bueno, sí que yo creo que por aquí está la elección. Cuarta debilidad, conservadurismo, machismo. Yo creo que acá el análisis es súper simple. Efectivamente, José Antonio Cast es más conservador que el votante mediano. Segundo, los votantes saben que Cast es muy conservador. Tercero, en realidad no les importa tanto que sea tan conservador, al menos en este ciclo presidencial. Entonces es una debilidad, creo yo, de menor importancia. Además, Cast ha sido inteligente en trabajarla. Han dicho en realidad, bueno, en mi gobierno nos vamos a preocupar de las weas que importan y filo lo valórico. Sí que todo bien ahí para José Antonio Cast, pero hay una amenaza. La amenaza se llama raritos en el Congreso. Raritos en el Congreso. Recordemos que la segunda vuelta de José Antonio Cast, el 2021, se vio descarrilada tempranamente con los dichos de Johannes Kaiser, que encontraba que las mujeres violadas tenían que agradecer que las violaran. No, eran las mujeres feas. Bueno, de cualquier manera, eso obviamente descarriló rápidamente la campaña de José Antonio Caz. De hecho, puede que la segunda vuelta se haya acabado en ese instante. Eh, Recordemos también que al iniciar el proceso constituyente, tuvo que renunciar un convencional, no, ya no me acuerdo, consejero, porque los convencionales eran los del primer proceso, los segundos procesos consejero por estar condenado por abuso sexual. Eh, Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el Partido Republicano? Que lo tiene ahora más grave todavía porque ellos van en la misma lista del Partido Nacional Libertario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se van a elegir los 155 diputados, no sé cuántos tendrá la derecha, y algunos de esos van a haber raritos, van a haber enfermitos, que van a haber dicho toda clase de brutalidades. ¿Y cuál es el tema acá? El tema, entonces yo creo que hay una buena noticia para José Antonio Caz, es que esto en realidad creo que esto recién lo vaya a poder sacar en la segunda vuelta. Porque en la primera vuelta va a ser muy fácil para el Partido Republicano empatar, porque obviamente van a haber enfermitos también en las listas de izquierda que dicen cada weá es estúpida y qué sé yo, y ya. Eso sí, Chile Vamos podría usufructuar más de alguna que otra excentricidad de los candidatos a parlamentarios. Pero en realidad no tiene el mismo efecto emocional un candidato que un weón que ya fue electo y dice weá enferma. Entonces yo creo que la debilidad es más en segunda vuelta. Y ahora ustedes me dirán, pero también habrán enfermitos de izquierda. No tan rápido, amigos. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no? Porque, por la siguiente razón, porque en el oficialismo la dificultad que tienen es que tienen demasiados candidatos. Entonces, el filtro es de mucha mayor calidad. En cambio, en la lista facha donde va a estar solo el Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Movimiento Social Cristiano, uh, como, ese filtro del Partido Nacional Libertario, yo no pondría las manos al fuego por ese filtro, yo creo que ahí va a pasar cada weá. Entonces ahí creo que se le puede abrir un flanco importante a José Antonio Cast. Afortunadamente para él, eh,
estamos a 12 de agosto y el 19 de agosto, José Antonio Cast, ya que tiene hartos bots, bueno, uno de esos bots que deje de publicar huevadas y que lo único que haga es que revise todos los putos perfiles de, weón, los 180 candidatos que tenga. Son 28 distritos, no sé cuántos hueones son en total, son como menos de 200, creo que son como, no, pero son hartos. Ya, ese hueón tiene que revisar perfil por perfil por perfil. Y ahí tiene que ir viendo como lista de weas que pueden descarrilar a Cast en una eventual segunda vuelta e ir borrando, 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 borrando. Bueno, del mismo modo, el gobierno, que es lo que tiene que hacer, tiene que, ya que tienen tanto funcionario público, a uno de ellos, en vez de hacer las weas por las cuales le pagan que hagan, pueden ese weón empezar a revisar las mismas redes sociales buscando weas enfermitas para sacar en cara. Y bueno, ese es parte del Conecta 4 de la política chilena. Y después José Antonio Cast no solo tiene que tener un plan para evitar que estas weas estúpidas salgan a luz, también tiene que tener un plan de control de daños, porque si se le pasa algo o porque algún weón dice alguna barbaridad en un programa regional de radio, tiene que tener una maquinaria de desautorización rápida. Así que eso. Bonus track. Ya, vamos finalizando. Finalmente, también creo que está el tema de la biografía personal, que yo creo que no es tan relevante. Todos sabemos que Cast es de la elite y la verdad es que yo creo que no es algo que sea relevante para la gente en la urna. Por más que la campaña Janet Jara trate de explotarlo. Sin embargo, creo que José Antonio Cast tiene que saber perder ciertos rounds, sobre todo los rounds que no importan. Alguna gente del Partido Republicano, que es un error en política tratar de ganar todas las batallas, tratan de empatar esta batalla. Entonces dicen como, no, weón, si en verdad Janet Jara no tiene mérito. A ver, weón. Janet Jara sacó 2 carreras universitarias. 2. Eso ya tiene cierto mérito. Tú no sacas 2 carreras universitarias porque eres un operador político. Eso ya es un primer indicio de que eres una persona trabajadora, esforzada, diligente, etcétera. Y entonces ella puede sacar eso en cara y después decir, y yo como ministra logré acuerdos que no lograron en otros gobiernos, entonces como que meternos en la biografía personal y tratar de minimizar los logros de Janet Jara me parece algo profundamente imbécil, profundamente innecesario. Creo que la pueden atacar por su ideología política sin necesidad de meterse en los éxitos o no de su vida, pero bueno. Entonces yo creo que para José Antonio Cast simplemente tiene que hacer como que esto no es relevante. Si lo trata de hacer relevante, se puede enredar solo. Así que bueno, eso es finalmente lo que les quería comentar. Y bueno, entonces para cerrar, ir cerrando, em, creo que el historial sectario de José Antonio Caz es su principal debilidad. Creo yo que sus adversarios deberían apuntar bien este flanco y deberían atacar por acá. La campaña de José Antonio Cast tiene que tener cuidado con esto y tiene que tener un relato convincente para defenderse cuando lo ataquen con esto. Así que eso pues, que estén bien. Adiós, chao. Dejen like y suscríbanse, etcétera. Ya.